Algo que siempre supe muy de chico y como de pendejo patudo era como, yo no quiero trabajar de 9 a 5. Muchas expresiones artísticas las podía ejecutar donde sea. A diferencia de ahora que nosotros tenemos tarjeta de memoria de 200, 500, 1 tera, tenía ahí un tiempo limitado, claro, y ese tiempo limitado te obligaba a pensar con la entrada de los teléfonos y todos podemos hacer imágenes. Que se perdió un poco el valor de una imagen. El lenguaje cinematográfico para mí es un idioma. Es un idioma que uno debe aprender, que tiene reglas, que tiene ciertas estructuras que uno debe respetar. Conocer lo que esa herramienta te da en términos de lenguaje, de sensaciones, es clave para que podamos transmitir lo que queremos transmitir. Porque hay un ala técnica y un ala como más estética o más emotiva. Entonces, para mí todo parte del qué queréis narrar y luego vaya a lo técnico y decir ya, ¿con qué recurso refuerzo esta idea? Creatividad para mí es como la capacidad de resolver con soluciones que no son tan evidentes. Cámara 1, grabando. Cámara 2, estamos grabando. Estamos acá una vez más. Capítulo 027. Wow. 27. Sí, 27. Buen Hemos número. avanzado harto, sí. Sí, qué lindo Sí. número. Es 027, pero es el capítulo 28 porque partimos en el 00. Siempre digo esto al principio del capítulo. Yo creo que ya, bueno, los recurrentes Ya ya lo saben. cachan más o menos la Pero es tónica. para que sepa. Pero para que sepan Para que que vamos, vaya a buscar el claro, capítulo 0. para que vayan a buscar el capítulo 00, que es Qué el de la vergüenza. Titi. Ah. Oye, para todos los que nos están viendo, ya pueden ver quién tenemos de invitado. Para los que nos están escuchando, tenemos a José Miguel Miño, más conocido como Miño. Hola a todas y todos. Hoy día un invitado muy importante porque él actualmente es el presidente de la ACC, Asociación Chilena de Cine. Así que vamos a hablar sobre todo de cine, de la industria audiovisual, de varias cosas como súper interesantes. Entonces, demos la bienvenida a Miño. Muchas gracias. Aquí Estudio Gama 21. Ahora entendiste por qué es 21. Todo calza. Todo claro. La numerología. No, nada al azar aquí. Claro. Oye, José, cuéntanos un poquito bueno, Miño, cuéntanos un poquito de cómo llegaste al cine oriundo de Curicó. Fue un camino de búsqueda y de conversar con gente que sabía más que yo, que tenía más mundo que yo probablemente y que una persona particular que me dijo, oye, segundo medio, me dice, estamos hablando qué va a ser en tu futuro y la weá, como, Típico. oh, yo voy a estudiar cine. Y yo, ¿cómo cine, viejo? Como, sí, cine, se estudia. ¿Existe eso? ¿Existe eso para hacer películas? Sí. Y yo, wow, me gustan las películas. Y ahí quedó. Y luego, bueno, con el tiempo... Claro, segundo medio entendemos que ¿cuántos años tenéis? Como 15 años, 15, 14. años, claro. Sí. 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 Y nada, siempre me gustó bien la industria cultural, la música. El colegio era muy artístico, muy deportivo. Se fomentaba la música, qué sé yo, la danza, Qué buena. la pintura. Qué bacán. Era un colegio así muy, sin ser como Waldorf o Montessori, qué sé yo, un colegio muy tradicional, pero con este foco que a muchos nos abrió la cabeza y nos hizo tomar caminos más alternativos. Qué bacán. Bacán. Sí. Sí. Oye, ¿en el colegio se fomentaba la creatividad desde como lugares menos, ¿cuál es la palabra? Como menos comunes? Sí, mucho, mucho. O sea, todo el tema musical, tenéis talleres extra programáticos, como en todos colegios, o muchos colegios, pero también con un foco bien artístico, ¿cachai? Las artes plásticas, había talleres de fotografía. En algún momento tomé un Qué taller de... entrete. No, yo agradezco demasiado. Y teníamos aniversario que duraban un mes. O sea, la semana aniversario duraba una semana, pero preparando escenografía, Claro. hacíamos las mascotas. Y como que ahí le fue agarrando el gusto al olor a spray, Claro. a Gorex, cuando pegáis cosas, como a pintura. Claro. A crear al final. A crear, claro. Hacer cosas con tus manos. Po. Sí. Sí, ¿no? Qué Y divertido. presentaciones, ¿cachai? Como que el colegio tenía un salón donde había un escenario gigante. Y mi papá también hacía, qué sé yo, como tableros para controlar las luces, porque él es profe de física. Ah. Y nada, como que siempre estamos un poco involucrados como en el detrás de escenas, ¿cachai? Y no sé, me acuerdo como muy latente el olor a máquina de humo cuando estáis haciendo la presentación de como la obra. Todos los años se hacía un musical.
Onda, la profesora de danza y expresión corporal, o sea, una referente de la región y del país, ha participado en, qué sé yo, un montón de actividades y formado a gente como desde la Jamie Navarro hasta, no sé, mucha gente que hoy en día también tiene en su escuela y todo. Qué bacán. Y montamos, no sé, Aladino, El Rey León, onda, películas clásicas de Disney que tienen esta parte musical y la acortaban a 40 minutos y en los días como el show artístico del aniversario se presentaban las dos alianzas, hacían esta cuestión y como que ahí siempre estábamos ensayando un mes, ¿cachai? Yo era Junco 1 o Árbol 2. Bacán. Como que la gente más grande Qué iba haciendo buena. sí. Qué buena. Entonces, como que ahí yo siento que le agarré el gustito a esto como de, ya, vamos a hacer esto de cero. Ya, wow, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué necesitamos? Un fondo, vestuario, ensayar mucho. Y de ahí creo que me quedó como este gusto por hacer, Por crear. claro, por Sí. crear, Claro. por compartir o por hacer una puesta en escena que no sé, que tú como espectador la mirás y decís, pucha, qué lindo lo que hace esta gente con tanta preparación, Claro. con ensayos, con, no sé, la gente que tocaba música, hacían una banda y tocaban. Qué ganas de Eh, haber ido a ese colegio. Como que me dio ganas de entrar Sí. al colegio, ¿no? sí, Ah, Colegio Inmaculada Concepción de Curicó. Buena, cacha, sí. qué buena. Creo que qué importante porque creo que en ese momento que uno toma la decisión de estudiar, no tenéis muy claro para dónde ir. Y creo que cuando vais por un lado más creativo, muchas veces teníamos los frenos como quizás de nuestra familia o de repente como también la Mm, misma como freno social de como ir por algo un poco más tradicional. claro. Como que qué buena que hayáis podido impulsar y como también probar un poco de eso, porque quizás de repente, o por ejemplo yo no tuve tanto la oportunidad en el colegio de probar como cosas más creativas y yo asumí de que no era creativo nomás, pues, y quizás más de ahora Ah, viejo me he dado cuenta que claro, soy mucho más creativo de lo que yo pensaba y la creatividad quizás no es tanto como que algo que tienes o que no tienes nomás, pues, ¿cachai? Como que al final no, pues es un lo, músculo, es claro, como. lo Sí. vais forzando o Mm, lo vais trabajando a medida que vais haciendo cosas distintas y como algunos de nuestros invitados han definido, como que al final la creatividad somos lo que vemos, lo que comemos, lo que consumimos, lo que 100%, hacemos, lo que nos claro. gusta. ¿Y cómo devolvemos eso al mundo? Claro, ¿Cómo lo filtramos y Exactamente. lo claro, entregamos de vuelta? claro, cómo lo entregáis de vuelta con tu mirada y con tu como puesta en escena. Claro, tu sensibilidad, ¿cachai? ¿Qué Mm, podéis decir que no esté dicho o que ya esté dicho, pero a lo mejor, no sé, encontraste un personaje, encontraste un caso de alguien que vale la pena poner en frente de cámara y ¿Cómo definiríais creatividad hoy día en tus palabras? creatividad para mí es como la capacidad de resolver con soluciones que no son tan evidentes. mm, O sea, no sé, pues necesitamos agua, un vaso de agua y no tengo un posavasos, ya, ¿qué hacemos? No sé, pues claro. cortaste un pedazo, no sé qué, De sacaste madera, algo, así. Claro. claro, como que. La tapa de la cámara. Ah, Un lente. ah. No. No, por favor. Ah. No. Buena. Sí, qué Sí, para mí buena. va por ahí, como el saber adaptarte y no limitarte por una mm, carencia, digamos, como más. Es una carencia como, no evidente, sino una carencia como, si algo te falta, no limitarte porque no lo tenís ni frustrarte, sino que darle una vuelta y decir, ok, no tengo esto, pero puedo resolverlo de esta otra manera. Y Solucionemos. claro, y llegáis avanzáis, ¿cachai? Porque hay Mm, gente que como que llegado el momento de resolver o de actuar, como que más se frena o empieza a decir, oye, necesitamos esto. Pero si vais para adelante y si tenéis claro también lo que estáis haciendo, creo que vais optimizando. Y optimizar tiene mucho que ver con la creatividad porque conjugáis los elementos que tenéis para llegar a un resultado. Claro, Mm, totalmente, sí, sí. pues, totalmente, porque en algún momento creo que la definimos como la solución a problemas y cuando lo Ujú. veis de esa forma, claro, es como hacer lo mejor que voy a hacer con lo que tienes en ese mm, momento. No necesariamente como que te frene el no tener una herramienta súper específica, claro. pero lo voy a hacer de otra manera y ahí va a estar la creatividad en cómo usaste cosas que quizás de repente no las estás usando como están pensadas para ser usadas, pero están cumpliendo el objetivo. Sí, sí. Es como pensar fuera de la caja un poco, ¿no? Claro, sí, pues, que es como Sí. bien cliché el decir eso, pero al final es como pensar
Pero ¿sabes más allá qué? de lo estigmatizado. Yo creo que nosotros como gente de Sudamérica, gente como del tercer mundo, con todo el respeto y cariño que me, que me genera ser parte de esto, eh, claro, nosotros somos así porque pasa en el audiovisual, por ejemplo, cuando viene un servicio de producción y los gringos tienen su manera de trabajar y cada persona tiene una función específica, pero acá de repente, no sé, pues tenéis técnicos que dicen, oye, no tengo esto, pero mira, saco aquí, tac, Claro. armáis algo y los gringos en verdad que les llama mucho la atención esa actitud siento que ellos son mucho más como Estructurado. claro, es como, oye, esto se hace así, si no tenemos esto, tienen el presupuesto también Claro. para poner esos Claro. recursos frente a la Mm, cámara o detrás de la cámara. En cambio, uno es como, ok, ¿a qué hora me sirve el sol para ahorrarme una luz gigante y Claro. poder filmar algo que se exacto. vea hermoso? Sí, po. Al final, ¿de qué manera creo que en Chile somos buenos como para, con pocos recursos, hacer mucho? Y eso Mm. quizás le llama la atención a los gringos cuando a lo mejor tienen muchos recursos para, no sé si hacer poco, pero para hacer distintas cosas. Entonces, al final como que yo creo que se da harto como en la producción y harto de lo que hablamos como circo pobre, que está ahí un poco haciendo un poco de todo. Mm. Pero al final eso también es bueno porque te va a dar herramientas en distintas partes, pues, ¿cachai? De repente tú para poder dirigir bien tenés que haber tenido como un paso por, no sé, por iluminación, por cámara, por, no sé, por distintos lados Por como, edición. claro, por Pasa, por sí, postproducción, como para sí, saber realmente y como tener esa noción para saber lo que estáis haciendo y tener esas herramientas para poder tomar mejores decisiones, pues. sí, de todas maneras. Tú en algún momento conversamos y me comentáis que antes diste por cine, estuviste a punto de estudiar literatura. ¿Cuál fue tu punto de quiebre que tú dijiste así como, no, sabéis que en verdad cine, no literatura? El campo laboral me pareció más atractivo. El Ya, campo laboral de cine, de relacionarte con gente, gente distinta, de que cada proyecto no es igual al otro, al anterior, por muy similar que sea. Siento que eso me estimula mucho a vivir una vida que tiene como algo de vértigo, ¿cachai? claro. O algo de... De todos los días son distintos. Sí, sí, como que algo que siempre supe muy de chico y como de pendejo patúo, era como, yo no quiero trabajar de 9 a 5, no me cae en la Mm, cabeza como que salir del colegio, ir a la universidad y después entrar a este sistema Esta donde, rueda. ¿cachai? Entonces sentía que con ciertas carreras podí ejercerlas no solo en una ciudad, no limitándote a un espacio físico, a una oficina, sino que la música, el cine, qué sé yo, muchas expresiones artísticas las podía ejecutar donde sea. ¿Tú crees que todo este como proceso en el colegio que te tocaba hacer de repente como en el fondo musicales y como toda esta industria como, o sea, como todas estas actividades tan colaborativas te llevó a tomar una decisión como por el cine, que es algo también colaborativo? Sí, yo creo que sí. Y el gusto por el, no sé, por el olor a máquina de humo, ¿cachai? Ya. qué bueno. A construir un traje Oye, de... tu papá era profe de física de ese colegio. Sí, sí. ¿Y qué opina tu papá cuando decidiste entrar a...? ¿Sabéis que me apoyó demasiado? Y él me dijo, de ¡Ah! hecho, no, hijo, no te veía estudiando ¡Qué Literatura. lindo! literatura, Qué Me porque soy buena. muy encanta. inquieto. Sí, demasiado inquieto. Y en esa época yo creo que era peor. Mm, Entonces, claro, me gusta leer, me gusta la historia del arte, me gusta, no sé, como entrar en un mundo, pero no, no sé, la literatura siento que es como un terreno más árido. Y el cine se dice que abarca las 7 artes, ¿cachai? Ya, mm, La claro. arquitectura, la danza, que es la puesta en escena, el teatro, claro, también la puesta en po. escena, la, la pintura, la arquitectura, la música, ¿cachai? El ritmo. Entonces, Totalmente. el audiovisual, el cine es Claro. como Tenéis que un... mezclar todo. Todo. Sí, sí. Claro. Y eso es como estimulante, ¿cachai? Sí, po. Mm. Oye, ¿y tú qué año estudiaste cine? Entré el 2009 y egresé el 2014, 15, por ahí. Oye, y para poner un poco en contexto, esa época era como un poco cuando venía saliendo lo análogo y venía Sí. entrando un poco lo digital. Hoy día quizás los más jóvenes o los que están entrando al mundo audiovisual más como por el lado de creación de contenido y como por todo este lado de cámaras de prosumer, que hoy día son cámaras a una calidad extraordinaria al alcance de un consumidor. En ese momento una cámara de cine no era como que habían varias, era como que era poco accesible. Sí.
cómo fue esa transición de que salía un poco lo análogo y entraba lo digital al Claro, momento de en mi estudiar? escuela particularmente ya habían, o nunca, de hecho, nunca trabajaron sistemáticamente con celuloide, que es el formato análogo como por, eh, digamos, antonomasia, creo que es la palabra. Eh, pero sí trabajamos con cintas y las cintas también tenían una duración y eso es como un poco análogo a lo que pasaba con el fílmico, porque a diferencia de ahora que nosotros tenemos tarjeta de memoria de 200, 500, un tera, tenía ahí un, un Un tiempo tiempo limitado. limitado, claro, y ese tiempo limitado te obligaba a pensar qué ibas a filmar, porque si perdías material, eso retrasaba todo el proceso de, qué sé yo, Oh. de captura, Claro. de edición y en algún momento se nos inculcó mucho que hay que, es mucho mejor pensar antes de grabar que grabar y después pensar en cómo Mm, resolver, ¿cachai? sí. Sí. Y eso yo creo que viene de la escuela también del fílmico, donde uno, el precio era mucho mayor, los tiempos de revelado en el que en que tú podías ver lo que efectivamente filmaste eran mayores. Hoy en día todas las cámaras tienen monitores, dos, tres monitores, tenemos transmisores de señal, podías estar viendo la imagen en un iPad y el mismo como irrupción con la entrada de los teléfonos y donde todos podemos hacer imágenes, como que se perdió un poco esa o rigurosidad o como el valor de una imagen. Esa magia. Claro, porque Sí, tú con el teléfono magia. sacáis 100 Sí, po. fotos de lo mismo. O sea, Sí. 5, Claro. 6. Claro. ¿Cuántas veces hemos estado borrando así como, Sí. Sí. Todas las foto duplicadas, Y reveal? así, claro. tu, Claro. tu, 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 Bueno, a mí la Titi siempre me reta porque de repente yo empiezo a grabar y después empiezo a mover la cámara y a encuadrar y me dice como, Seba, Ah, no, primero tenés que estar listo y después recién ahí empezáis a grabar, ¿cachai? cacha, bien Titi. Sí. Porque aparte creo que también hoy día es tan fácil en el fondo como tener material infinito que al final nunca vaya a usar o que de repente nunca vieron la luz, o también de repente matar a tu editor con infinitos Sí, es terabytes tiempo de editor. Sí. Sí. de información que al final no le va a servir. Mm. Entonces, también otra cosa que la Titi siempre me enseña es como, mira, si la toma tú sabís que te salió mal y no la vais a usar, elimínala al tiro para que Cacha. después no la tengas que estar revisando Claro, con una cuestión Sí, en la corrida o postproducción, algo pues, malo, claro. bórralo. Es Claro. como, Sí, una super ayuda. sí. Sí, pues entonces que es importante como rescatar eso, como al final valorar lo escaso que en algún momento fue la imagen, el video y la fotografía, como para de repente también darle una segunda vuelta hoy día. Con lo que tú decías, y con tantas cámaras hoy día a la mano, se vuelve como tan poco importante. Tú grabáis nomás por grabar de Mm. repente con el celular o con muchas herramientas y al final no es como, por ejemplo, cuando nuestros papás quizás tenían una cámara, en la casa era como la cámara y la Mm. cinta era súper cara, entonces como que iba a grabar como la cantada del cumpleaños feliz, número no sé cuánto, porque era súper específico. Hoy día nos volvemos locos grabando y como que al final eso Sí. después vive en la nube Pero la gente igual, yo siento un poco que igual extraña eso, como que, por ejemplo, si tú la llegáis con una nostalgia. cámara más antigua o no sé, la misma Instax, es nostálgico, es como, Sí, oh, po. llama mucho más la atención. Claro, yo creo que un Sí. efecto de escasez, Mm, como Claro. que eso te hace Le valorarlo sube más. valor, le sube el Sí, Único. valor a la po, imagen. sí, Claro. po. sí. Sí. Sí, bueno, igual, por ejemplo, no sé, pues cuando tenemos un cumpleaños familiar y tú llevas la cámara grande, también le da una sensación de como ya estas fotos son un poco más como Especiales. Más especiales, pro, ¿cachai? como Sí, que- más Sí, pro. pues sí, como ya pónganse la foto. Pero tenemos una camarita que era de Seba cuando era Sí. chico, es Nikon, ¿no? Sí, pero no es tan antigua, yo la No, no compré es el tan antigua. 2009. 2009. Claro. Pero ¿Análoga? igual No, no, la es imagen digital. es Ya. digital. Es como una de las primeras digitales. Pero la Perfecto. imagen igual es como granulenta. Sí, po. Entonces a la gente le encanta ver eso Sí. después como en redes sociales. Claro, Le es encanta. que es nostálgico, es Nostálgico. como. Sí. No es la foto en full ultra mega Sí. HD que tenéis No. con el iPhone y Exacto. que está bien, que gracias Apple Sí, po. por. Sí, gracias Apple. pero, pero claro, todo te remite a algo distinto. Mm. Y como el celular, quizás lo tenemos tan a la mano, tan en el bolsillo, Mm. como registro aquí, registro allá. Ver una foto de una Insta, una Polaroid o estas mismas cámaras desechables, creo que. Sí. Bueno. O llevarlo a físico. Con la Titi nos pasó hace un poco Sí. que empezamos a imprimir algunas de las obras que hizo la Titi
algunas de las fotos que tenía y creo que estamos muy acostumbrados hoy día a verla en digital en el celular, en el tamaño de la pantalla que sea tu celular. Es otra cosa. Y cuando tú, no sé, la imprimís y la lleváis a una escala real en donde la podéis poner en tu living y como sentarte a mirarla, cambia, po. Como que te da otra sensación, Sí. te das cuenta realmente de cómo es la fotografía y, De la textura, de los sí, po. colores, ahí se nota Mm. la calidad de la cámara, de Claro. los bits, de Y los la píxeles. persona donde imprimimos nos dijo como, mira, cuando tú pasáis de, en el fondo, a imprimir la foto, al momento de imprimir, va a revelar todas las pifias, como no tanto, o sea, tanto de la cámara como del fotógrafo en el momento que, no sé, pues, ocupaste más los settings o de repente la cámara no tiene tantos megapíxeles o el sensor o etcétera. Y ahí te empiezas a dar cuenta y empiezan a salir a flote como esas pequeñas cosas que también te sirven a ti como fotógrafo, independiente de que Claro. queráis o no imprimir, a ir mejorando, ¿cachai? Ujú, Entonces como que hay exacto. todo un mundo detrás Sí, de pues la revisar impresión. tus procesos en base a los resultados siempre te deja mucho. Te deja Claro. mucho y tus Totalmente. fotos están hermosas. Yo las he visto en las redes sociales Ah, y sí, lindos muchas cuadros. gracias. Eran Se ve bonitas, sí. buena la Ah. impresión. Y así que bueno, no sé si cuando salga este capítulo todavía van a quedar, pero si quieren vayan al perfil de la Titi y vean cuáles son las fotos y ahí pueden anotarse con alguna. Ey. Sí. Oye, Miño, ¿qué fue, con qué aprendizaje el que más rescatas de haber aprendido cine en una época en donde la imagen era más escasa? Yo creo que el pensar antes de disparar. Ya. Disparar, digamos, la Claro. cámara. Por favor, Buena. gringos. Disparar, no, por favor. Ah. Pero el pensar en qué vaya a decir, sí, porque es un ejercicio súper grande el visualizar algo que no existe y tratar de optimizar el proceso, decir, ya, voy a hacer una foto a la luna de noche y quiero que se vean estrellas, ya. ¿Qué problemas voy a tener? ¿Qué cámara necesito? ¿Cuánto tiempo de exposición voy a buscar? ¿Qué sé yo? Y a lo mejor hiciste un par de fotos, te equivocaste, pero lo importante también es lo que decía un profe, que es una frase así hermosa, que es eh, avance irreflexivo, retroceso metódico. Que en el fondo es como, dale para adelante y luego cuando ya lo hiciste, mira tu proceso y evalúa. ¿Qué Claro, hiciste Claro, bien? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué querís repetir? ¿Qué no vais a hacer nunca más? claro. O claro. sea, yo tengo trabajo en la universidad que tú decís, ¿cómo no sabía lo que era el obturador? ¿Cachai? Claro. Como, Es que así Está- uno aprende. pero está buena esa frase Sí. porque creo que hoy día en este mundo como de tanta instantaneidad, no sé si lo dije bien, sí, Instantaneidad. claro, suena bien. Sí. avanzamos nomás, po, sin mirar atrás y hoy día el resultado y el material es todo muy desechable, o sea, nos encontramos, no sé, de repente con contenido, con campañas, ¿cachai? Que tú así y que hubo mucho cariño, mucho esfuerzo detrás y que de repente vieron la luz muy poco rato y siguiente, porque viene más información. Entonces, como ese avance metódico, no, pues avance reflexivo, era Era avance. avance irreflexivo, retroceso metódico. Claro, entonces como que estáis realmente pensando en cómo vaya a avanzar y una vez que avanzaste y te detienes a ver lo que hiciste, realmente estáis estudiando lo que hiciste y dónde puedes mejorar. Yo creo que no muchas veces paramos a mirar ya dónde lo podría haber hecho mejor. Y creo que una buena práctica de repente como de revisar eso y autodarse feedback o pedirle feedback de repente Absolutamente. A a tus tus colegas, ¿cachai? pares, Así como, oye, ¿qué te obvio. parece esto? ¿Dónde crees que podría mejorar? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Cachai? De repente, oye, enséñame, como que es bueno de repente esas comparaciones. Sí, Sí. Seba se copa eso. Si de repente, bueno, a los mismos Que la clientes, mente analítica ahí. sí, Sí. pues yo a los mismos clientes Y yo así como, no, les digo así Seba. como, oye, cualquier como comentario, feedback en relación al proyecto, como que te hubiera gustado hacer distinto, mejor, que estuvo bien, que estuvo mal, ¿cachai? Porque al final tú estás puliendo cada vez más tu servicio, tu producto, lo que sea que estáis haciendo con intenciones de mejorar, pues, Sí, ¿cachai? siempre Sí. sirve. El feedback siempre sirve. ¿Tú has escuchado hablar de este término como gap creativo? Gap creativo. ¿Sí? No, Que una vez lo escuché como ilumíname, de un por favor. gringo y ¿Ya? este gap creativo como gap de como este espacio es donde tú en tu cabeza eres más creativo de lo que tus habilidades te lo permiten. Entonces, en el fondo, cuando tú habláis de lo que te enseñó como este proceso de aprender como cine en una etapa que la imagen era más escasa, tú realmente tenés que ponerle esfuerzo a qué vaya a poner frente a la cámara para transmitir lo que tú te estabas imaginando, ¿cachai? Entonces creo que siempre hay ese gap
entre que lo que yo me imagino, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero entregar, cómo lo quiero visualizar, a cómo realmente lo estoy haciendo por razones técnicas, por razones de ambiente, Presupuestaria, de claro, por, factibilidad técnica, claro. claro, claro. Entonces, creo que como que siempre está presente algo que nunca desaparece, pero de alguna otra manera trabajamos con intenciones de el feedback, los comentarios, cómo mejoro, para ese gap de alguna otra manera Cada vez achicarlo. más Acortarlo, Sí, po. chicarlo. claro, claro. Pero creo que Exacto. nunca desaparece. No, es difícil, porque también uno siempre quiere más, po, Sí, y po, uno Sí, siempre y uno po. dice, también oye, pude haber hecho evoluciona, esto, sí. claro. Sí. Sí. Está bueno revisarlo, está bueno ver por qué no llegaste a eso que te imaginabas. Pues a lo mejor Mm, fue falta de tiempo, fue falta de gente, o fue falta de, no sé, de No, recursos, que son factores como súper determinantes a la hora de que nosotros hagamos una producción, de que entreguemos un producto, porque, claro, podéis imaginarte un comercial de Coca-Cola, pero tenéis presupuesto de claro. Fruna, perdón, la marca nacional, gracias. sabía que iba a Perdón, decir Fruna, eso. perdón, Fruna. Perdón, Fruna, todo el Bueno, eso se respeto ha a usted, pero vuelto un dicho muy coloquial en Chile, weón. Fruna. oh, Fruna. Fruna tiene unas tremendas plantas de producción, son gigantes en verdad, y uno Sí. no como que... Lo mira Y lo ahí. Sí. miráis en menos. No, Sí. pero son ricos sus, Sí, Sí. es rico. sus versiones de otros productos. Sí. Oye, Miño, en algún momento conversamos de el lenguaje cinematográfico. Sí. ¿Cómo definirías el lenguaje cinematográfico para ti? El lenguaje cinematográfico para mí es un idioma. Es un idioma que uno debe aprender, que tiene reglas, que tiene como ciertas estructuras que uno debe respetar. Por ejemplo, cuando uno va a hacer una frase, va el verbo, el sujeto, qué sé yo, ¿cachai? Como eh, el predicado como esto, sujeto po. predicado como... entonces uno, Claro. para manejar el lenguaje audiovisual, creo que debe estudiar todas estas tecnicismos y estas reglas que ya se formaron por alguien que lo hizo antes que tú. eh, y hay tips que sirven mucho. O sea, si tú entráis y, no sé, pues no sabéis de eje, a lo mejor puede ir una cámara donde no, donde están los dos personajes mirando por el mismo lado. Ay, sí, no. Es Perdón. del terror, Es que ¿no? sí es del terror. Me da Sí, como ataque, pero uno aprende, uno aprende. absolutamente. Y gracias a los procesos, Sí. claro, podemos tener este retroceso Claro. reflexivo. em, pero, claro, tenéis que saber dónde poner una coma, Mm, dónde poner un punto aparte, y Un para punto eso, un punto seguido. seguido, claro, Claro. y cómo, qué estáis dividiendo dentro de toda de esta parafernalia. También tenéis la iluminación sí, que po. te narra y que construye, la óptica, porque no es lo mismo hacer algo con un lente angular que con un lente tele. Exacto. Podéis tener un retrato en primer plano con un lente 14 milímetros y con un lente Ujú, 100 milímetros, exactamente. pero conocer lo que esa herramienta te da en términos de lenguaje, de sensaciones, es clave para que podamos transmitir lo que queremos transmitir, porque Mm, Claro. hay un ala técnica y un ala como más estética o más emotiva. Entonces, para mí todo parte del qué queréis narrar, y luego vaya a lo técnico y decir, ya, ¿con qué recurso refuerzo esta idea? exacto. Claro. Sí, pues al final son herramientas que te van a ayudar a aterrizar tu creatividad a Mm. lo técnico para que lo que tú quieras mostrar cuente lo que realmente te estás imaginando. Sí. Claro, Oye, para que no exista ese gap que claro, del que hablaba antes. ¿qué ponte tú, qué buena analogía como entre, no sé, pues como cuando yo escribo o cuando yo leo un libro, tiene en el fondo como capítulos, tiene punto aparte, tiene punto seguido, tiene comas, tiene en el fondo como leemos de izquierda a derecha Sí. en el occidente. No, sí, pues, Sí, Sí, Occidente, estamos en Occidente. Occidente, sí. Ah, entonces, como que esas son todas reglas que en el fondo tienen como algunos respaldos de que lo hacen más fácil o en el fondo como más fácil de digerir. Claro. ¿Cachai? En el cine y en la imagen también hay reglas de que psicológicamente a ti te hacen más fáciles de entender, que no quiere decir de que esas reglas no se puedan romper con No, intención de por comunicar supuesto. lo que tú quieras comunicar, pero al Ujú. final tenéis como esas reglas. ¿Qué reglas se te vienen a la mente? Como por ejemplo el tema del eje, o La a del mí la eje. Titi me ha enseñado un montón, pero de repente yo me pego unas pifiadas, pues yo estudié comercial, no audiovisual, entonces de repente yo me pego unas pifiadas y la Titi me las enseña, a mí me hacen sentido, después obviamente las internalizo. Pero no todos lo tienen, porque también no mm, hemos dado cuenta de repente que hemos trabajado con gente que también quizás está un poco más nueva en esto y que también es autodidacta. Creo que hoy Ujú. día
con lo que hablábamos al principio, como esta línea de cámaras prosumer, hay mucha gente que simplemente entró al mundo audiovisual sin haber estudiado como lo que ustedes estudiaron. Entonces, ¿qué herramientas tú podrías dejar así como estas El son tips. algunas claves? Para no tener jump cut, que son saltos de continuidad. Claro. eh, La Titi me abre los ojos. Escuché, ¿viste? Ah, no, Claro. broma, son Hay tips. Yo creo que hay 2 tips importantes. Uno es que para cambiar de un plano a otro tienes que pasar por 2 valores de plano. Por ejemplo, primerísimo primer plano, plano medio, plano americano. Si tú haces un cambio de un primer plano a un plano medio, probablemente eso salte. bromas. Pero si Al tú ojo, al ojo. Sí, al po, ojo, se claro, ve extraño. se Sí, ve po. como Ujú, ya, Se ve incómodo. ujú. sí. Entonces, si tú pasáis de un primer plano a un plano general, eso va a fluir mejor en el montaje. Claro. Exacto. Además, tenemos el salto de eje en 45 grados. O sea, si tú haces un corte, eh, es mucho más orgánico que el siguiente plano no esté en la misma cámara, en el mismo eje, sino que varíes al menos 45 grados para que Claro. fluya mejor. Claro. Son, porque hoy día, bueno, nosotros vemos películas Ujú. y comparemos las películas, aquí, perdón si alguien como que se siente ofendido, pero comparemos las películas con las redes sociales. Estamos demasiado acostumbrados al contenido de redes sociales como este contenido dopamínico que te entrega como flachazo, efectos, sonido, el Ta, ta, whoosh, ta, ta, ta. el Sí. riser, el ¿cachai? Que todo Quiere el rato captar está tu pasando atención. algo que necesita captar la atención de alguna u otra manera. Y esas reglas como que al final se rompen mucho porque tú cuando veías un video y tiene mucho efecto y muchas transiciones de flachazo y cosas así, que en algún momento estuvieron muy de moda, es porque le falta técnica narrativa de lo que decís tú, como pasar de un plano, en el fondo como de un plano a otro sin que te salte el ojo, o cuando yo estoy en el fondo como hablando de frente y después estoy hablando hacia el lado, son transiciones o cortes que son más fluidos para el ojo y Claro, que son te da más como, dinamismo claro, también. ¿cachai? Pero en cambio, como esta red social al final de repente tenéis como un vómito de dopamina encima, como colores, flachazos, iluminación, Es que efectos de sonido que... la red social también siento que modificó un poco este lenguaje Mm. gramatical. Quiero volver un poquito a que cinematografía es la escritura de lo cinemático, que es el movimiento. ¿Cachai? Entonces, el cine trabaja con el movimiento, con el tiempo, y eso lo traduce en una grafía, que sería como esta escritura. Eh, ¿Y cómo era? ¿De qué veníamos? Para De volver al como las paréntesis. redes sociales que nos han entregado Ya, este contenido como tan dopamínico que de claro. repente salta mucho esa regla. A costa de Pero es eso, que yo creo que ha creado nuevas reglas. claro, Claro, Y sí, po. pasa mucho que, por ejemplo, en las redes sociales es típico que tenía el plano y usáis el mismo plano, luego se recorta y quizás hay mucha gente que no lo percibe, pero uno que tiene un ojito un poco claro, más entrenado, así, esto es el mismo plano, cortaron de un plano medio, un primer Ujú. plano, y en realidad no es que esté mal. Hay mucho refuerzo de efectos, del Ujú. subtítulo, de qué sé yo. claro. Son recursos que te van exigiendo, yo creo que los distintos formatos, porque una película, no sé, Petróleo Sangriento, o no sé, películas de 1920, 1930, de los padres de como esta escritura cinematográfica, tenían otros ritmos, Sí, porque Sí, po. también la planos gente más pensaba de otra largos. Sí, manera. po. Sí. Si veis películas antiguas te dais cuenta que son más lentas, como que Sí. hagan el ejercicio de ver una película que les guste mucho, que no han visto en harto tiempo, que es relativamente antigua, y se van a dar cuenta que son más lentas. El Claro. Padrino, po, o sea, Claro. bueno, Sí. O sea, yo Pero le en la muestro. actualidad igual hay sí, po, películas lentas, al final es como la narrativa que quiere entregarle el director. Los claro, planos de repente me incomodan mucho, es como, y quieren generarte esa sí, incomodidad, po, ¿cachai? El movimiento de repente, claro, cuando está Claro. todo pensado. todo pensado, todo, la Sí, po, luz, todo. Ahora también hay genios como Spielberg, por ejemplo, que él lo que hace en su cine es que logra hacer tomas largas, pero tiene cierta coreografía Sí. donde el plano va cambiando desde un plano general, los personajes se acercan y ahí la cámara recién panea y a lo mejor te abrió en el mismo plano otro espacio y entró otro personaje y nunca un corte y Sí. tú, ¿cachai? Que fluís. Pero eso es tener conciencia de lo que estás haciendo, del ritmo, porque nadie quiere ver el tiempo mismo de las cosas, ¿cachai? Como claro. que Claro. servir un vaso de agua
a lo mejor en una pieza audiovisual no tenéis que verlo completo, sino que Exacto. viste que, plano de detalle de la llave, chorrito, y listo, el siguiente estáis tomando, ¿no? Claro. Sí. Es de nuevo como volvemos a como el lenguaje cinematográfico en el sentido de que, por ejemplo, yo te puedo entregar un texto con algunas palabras abreviadas y aún así vaya a entender lo que dice. En Sí. este caso, diste suficiente contexto para que tu subconsciente entienda qué es lo que estaba pasando, pero no tenéis por qué verlo de inicio a fin. ¿Cachai? Claro. Exacto. Sí, ¿no? Y hay teorías así hermosas, y de los rusos de 1920, qué sé yo, o Tarkovsky, Einstein, ¿cachai? Que decían, Sí. sacaron estas primeras como teorización del montaje donde decían que 1 más 1 es 3, ¿cachai? Sí. Y tú decís, ¿cómo? Claro, porque son dos ideas que aportan un tercer significado. Y antes se hacía mucho. Bueno, también porque el lenguaje cinematográfico, audiovisual, venía desarrollándose y estaban ellos entendiendo cómo, cómo el espectador lo percibe y cuánta información tienes que darle al espectador para que no tenga ese vacío y No. no sé, pues si aparezco con el vaso de agua y nunca viste, Que me lo serví, claro. a lo mejor puede ser un error, pero qué sé yo, o cosas que hacían ejercicios donde ponían una cara, un rostro de una persona y si es que la sumatoria de este 1 más 1 era, no sé, po, un perrito moviendo la cola y luego este plano de una persona sin reaccionar, neutro. Te da una sensación de que estaba mirando el perrito y que le causó, qué sé yo, algo Ternura. ternura. Claro. Pero si veías el mismo plano de la persona esta, qué sé yo, neutro, y luego veis como dos personas peleando, eso, la suma, ese 3 es O te una lleva a un planta lugar distinto, muerta. Claro. claro, Claro. claro, Sí. genera mucho. Y eso pasa, creo que a nivel como claramente pasa a nivel mental de la Sí, lectura que uno hace psicológico. con, claro, con los elementos que uno está entregando. Entonces, por eso también es súper, es clave saber eh, qué es lo que estáis poniendo y qué podéis sacar o Mm. qué elementos te va a distraer. eh, Cuando estás haciendo producciones, yo creo que desde, no sé, pues, un institucional, un corporativo, un videoclip, eh, te sirve ver una ventana detrás, te sirve Sí. ver un, no Claro. sé, como, a veces Ex- menos es más, ¿no? sí. Sí, po. De repente no mostrarlo literal, pero lo mostráis de otra forma. O no mostrar igual, incluso es mostrar, como que hay Sí, mucho del po. cine como del fuera de campo, cuando Sí. se insinúa algo, Claro. Ujú. pero no, y tú no lo ves, pero sabes que es terrible, o sea, Como las eh, mandarinas. O sea, las naranjas Ah, las en naranjas. El Padrino. Claro. Pero es que claro, claro, pero es que eso es No, eso distinto, es po. algo del Sí, po. director, más claro. Claro. simbólico, claro. Sí, porque eso Simbólico, es sí. simbólico, pero a lo que tú te referías yo creo que es más cuando tú mostrás el plano y con lo que tú contaste dais la suficiente información como para que tú como, en el fondo como vidente, te imagines Entender. lo que hay fuera del plano que no estáis mostrando. Entonces al final, Exacto. de alguna otra manera, igual dejáis como lienzo en blanco para que tú te imagines una cosa, a lo mejor yo me imagino otra Mm. cosa, ¿cachai? Entonces como que, claro, al final como no solamente está en lo que muestras, sino que también hay un gran poder en lo que no muestras, Sí. ¿cachai? Bueno, lo que tú decías del Padrino, ¿o no? Cada vez que aparece un personaje con una naranja, ese personaje después en alguna escena pronta va a morir. Claro. Pero al final eso es algo Sí, como que el director decidió. claro. ¿Cachai? Y Sí, eso se sabe después así como. ese fue su retroceso metódico, ¿no? Claro. Sí. Como decir, ya, ¿cómo voy generando pistas o cómo voy construyendo? Porque Sí. se dice que en el audiovisual hay que presentar algo antes de resolverlo. Mm. Ya. Como que si resuelves algo que no está presentado, el espectador dice, ok, ¿por qué ahora sé que este tipo tiene un perro si nunca vi que, ¿cachai? Que tenía un Claro. perro? Como que, Sí. y a lo mejor después ese perro va a jugar un papel crucial, no sé, pienso en La Máscara. Claro. ¿Cachai? Que al principio Milo, el perro de Stanley X, es como tú decís, tiene un perro bacán, un Sí. perro hincha weá. Perdón, Claro. no sé si puedo decir esa palabra, perdón. Ah. Me censuran. Espérate, Sí. entonces Ah. presentar antes de dar contexto. No, o sea, dar contexto antes de presentar el... Claro, como lo de las naranjas también, ¿cachai? Claro. Como lo presentaste y ya después se va generando como un sistema donde tú entendís que Claro. ya,
tiene la naranja, Va a cagar. listo. Igual hay hartas películas que son cosas que te vais dando cuenta quizás la segunda o tercera vez que vais viendo. Como que no son Claro. cosas que te das Fight cuenta Club, siempre en la imagínate, primera. como también Sí. que te van dando guiños. Que yo creo que es un lenguaje súper sutil y que el cinematográfico, y que por eso toma tanto tiempo manejarlo y, digamos, ser un máster, ¿cachai? Claro. De la puesta en escena, o de generar tu propia visualidad, Mm, tu Claro, guiño, mm. generar tu propia línea editorial. Claro. claro, y Es diferenciar, difícil po, eso. mm. Como identidad. Sí, pues sobre todo hoy día que nos vemos tan influenciados por todos lados, como Mm. que referencias llegan por todos lados y al final es ¿Diferencias? claro, cómo me diferencio, sí, qué difícil. Sí, Oye, pero he escuchado mucho que es necesario como mm, abrazar tus propias diferencias, ¿cachai? Como decir, ya, o sea, Titi, me gusta la naturaleza, como que voy a disfrutar de esto y esa es tu mira, no sé, pues tú se va en el básquetbol, ya, yo sé cómo, tú sabés cómo valorar una jugada o dónde Claro. poner el foco, qué sé yo, Sí, po. que alguien que no tiene ese background, como Sí, po. que va a decir, ok, no sé, me tocó una vez grabar skate y yo, claro, había tratado de andar en skate, pero no sabía y tampoco tenía esta cultura de ver videos de skate y Claro. como que hay una forma de filmarlo y Sí, hay pues, como que Sí. hay todo, bueno, códigos, claro. sí, pues tuvimos al Nacho Díaz acá y él partió grabando videos de skate y detrás del skate hay como toda una cultura, no solamente del skate, sino que de la grabación de skate. Sí, Como hay una cámara, o no sé qué modelo es, la voy a buscar y la voy a poner ahí, creo que X1000, que era una Sony, claro, está así el que tenía el top handle, compactísima, claro. que tiene una captación de sonido muy icónica, que es como, bueno, esto suena a video de skate, ¿cachai? Porque aparte tenéis Cacha. como en el fondo como que va al piso, lo más probable que vaya escuchando no solamente el skate de quien está grabando, sino que el skate de la persona que va grabando también, Sí. ¿cachai? Ocupaba mucho como el plano contrapicado porque vais desde abajo, ¿cachai? Tratáis de buscar altura. Ahí es brígido, es como todo un... Hay códigos por cada Sí, po. tipo de video, o sea, Ujú. No. por Y lo que va mismo. detrás también como la cultura. Sí, po. O Sí, po. sea, si está diciendo algo, un thriller psicológico, como que hay ciertas cosas que el espectador espera. O si está diciendo una película, un comercial o un lo que sea, de, no sé, pues, feel good content, tenéis que tener más luz, no vaya a ser algo tan contrastado Claro. ni tan Mm. oscuro, como que hay ciertos elementos que es como un acuerdo tácito entre el espectador y tú como realizador y claro, si vaya a hacer una foto de, qué sé yo, presentación personal para el LinkedIn, Claro. no vaya a hacer un contraluz, ¿cachai? Sino Claro. que hay códigos y esos Mm. Sí, códigos po. yo creo que es bueno manejarlos. Claro. Sí. Sí, está bueno. Hay todo un mundo detrás de cada como industria, cada como nicho, como cada tipo de grabación, como películas, publicidad, como hay mucho como que aprender por cada lado. Oye, Miño, en algún momento conversamos y tú decís que a los inicios de tu carrera tú estabas como en esta modalidad de como decía todo, era así como voy a todo. Ujú. ¿Qué significa un poco eso para ti y hoy día cómo lo habéis retribuido el haber hecho un poquito de varias cosas? A ver, en mi caso, yo no tenía ninguna relación con el mundo audiovisual, ni mi familia, como que ya un tío tenía una cámara, ponte tú, y cuando se la compró fue como, oh, ya, la cámara, oh, la Navidad, qué sé yo, todo grabado en cámara de cinta. Pero más allá de eso, yo no sabía mucho. Entonces, para aprender y para entender un poco todo este lenguaje, cómo se distribuye el set, qué hace cada persona, eh, y yo mismo poder equivocarme mucho, eh, tenía esta, y todavía la mantengo, esta premisa del sí a todo. Que ahora últimamente, como soy papá, me ha costado más decir sí a todo porque mis prioridades cambiaron. Claro. eh, pero todavía me cuesta, como que el otro día dije que no a un proyecto y era como, oh, igual quiero estar, ¿cachai? Pero obvio Ah. que, ya. Y esto del sí a todo creo que me dio la posibilidad de abrirme un poco de camino entre mis padres en la universidad, porque yo hacía mis trabajos y los de mis compañeros, o sea, si éramos 10 8 grupos, yo hacía 4. Ya, buena. Pero, y me metía también, no de manera cabrona, sino que apoyando
apoyando para yo entender, ¿cachai? Cómo funcionaba una luz, un Fresnel de 600, un 300, un Diva, cuál era la diferencia, o eh, por qué se ve mal iluminar de frente versus de contra. Ahora también hay otra escuela, no sé, el otro día había una entrevista del Dickens que decía como, wow, yo me cargan los contras, y yo así como, ¿qué? Y su cinematografía hermosa, ¿cachai? Eh, entonces eso me dio como la posibilidad de errar mucho, de aprender de mis pares, porque obvio que siempre hay mucha gente que sabe mucho más que tú. Eh, y nutrirte de esas visiones eh, va haciendo que uno tome más seguridad en lo que está haciendo, Claro, ¿cachai? claro, Y así fue también que fui conociendo a una persona y esa persona claro. conocí a otra persona, ¿cachai? En un rodaje. Y me pasó mucho, 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 mucho que haciendo cosas como porque sí, de copado, o sea, videoclips 2016, cuando no estaba como todo este boom de la música como urbana que revivió el videoclip acá en Chile, de alguna manera, porque nunca murió. Eh, pero así fue como conocí a gente que después me hizo avanzar mucho en mi carrera, ¿cachai? Bacán. A la Nay Jiménez nos conocimos en un videoclip de Paz Kurt donde fuimos todos como a hacerlo. Buena. Qué Y bueno. después empezamos a trabajar y agarráis sinergia y así es como vais saltando, como dice un amigo, de fractal en fractal, porque una persona te abre un fractal y así va avanzando todo de una manera bien eh, caótica de alguna manera, Claro. ¿cachai? Como que Sí, pues, no hay cada un... persona te puede ayudar o estar un paso más cerca de conectar con otra persona. O hay una teoría que no sé quién, creo que tiene un nombre, que es como tú estás a 7 contactos de Claro, cualquier persona del mundo. claro, ¿Cachai? Igual brigio pensar que, no sé, pues a lo mejor si yo te conozco a ti y tú conocías a no sé quién, ya no sé quién, ya no sé quién, estamos a 7 contactos de cualquier persona del mundo. claro. Qué Bolsonaro, brigio. Trump. Ah, Bueno, qué miedo, sí, así. pues brigio. Qué miedo. Qué Ah. brigio. Putin. Claro, Oh, Ah. claro, yo me imagino así, no sé, LeBron James. Ah. cacha. ¿Podéis llegar, pues? Sí, pues, solo estoy a 7 contactos de la. Lo vamos a poner Me en encantan esas acción teorías, pronto. que es como, Sí. tampoco podéis doblar un papel 7 veces. Y el otro Ah, lado. sí, ¿verdad, Ah, Como po? verdad, que, po. ¿Verdad? Claro, da lo mismo el tamaño que sea. sí, 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 sí. po. sí. A ver, traigamos papel. Ah. Ah. Oye, Aló, Lebrón. oye, Ah. hablando de teoría, este es como un salto así como 90 grados. En algún momento me comentaste de tu teoría en relación a, bueno, no tu teoría, pero lo que significa televisión, como partiendo del mundo del Sí, cine y sí. cuál es la, porque yo, cuando tú me lo mencionaste, yo jamás me lo había cuestionado, Porque no como se qué comparte significa, esa información. claro, qué significa televisión. Sí, es, bueno, como toda esta bola un poco más conspirativa que ha salido como a la luz el último tiempo, pero a mí en la universidad nos hicieron ver algo, porque uno como usuario final no pensáis quién está haciendo la televisión, quién está haciendo la radio, cómo surgió, como que para nosotros siempre han estado ahí. Pero las telecomunicaciones siempre han estado de la mano de los ejércitos, de la milicia, Claro, porque son sistemas de comunicación, claro. digamos, Herramientas militares telemática. que pasan a ser de consumidores. Claro, entonces la televisión, en un sentido más estricto, quiere decir que es una visión telemática, o sea, estáis Claro, lejos y estáis viendo. claro. Tele quiere decir lejos, como Ujú. teleobjetivo, Claro, televisión, visión lejana. lejana, claro. Pero esta teoría más crítica, igual viene de mi escuela, estoy en la Universidad de Chile y son como bien críticos de la sociedad, qué sé yo, autores, como que sé, la semiótica, qué sé yo. Y un profesor una vez, nosotros estábamos a clase y este era un profe duro, así, como filósofo, y nos dice, eh, bueno, ustedes saben que televisión es la televisión, sí, televisión. Eh, pero si tú descompones la palabra, podéis llegar a television, ¿cierto? En inglés. Perdón mi inglés Claro. demasiado perfecto, pero No, pero tel, de como television. ¿Decir? abreviado de tele, de Ah, tel, Decir una ya. visión. de Un. Ah, tell a visión. vision. Claro. Entonces, ¿quién te está diciendo una visión del mundo? Uh. Uy, vieja, es heavy, ¿cachai? Em, y ahí te das cuenta que también existe una programación. ¿Pero qué es esa programación? ¿Es la programación que ellos ponen en su parrilla? ¿O tú estás siendo programado por Sí, la po. estructura de que viste el matinal?
Claro. O sea, viste la noticia, viste el matinal, viste la noticia del mediodía, Y es viste el la punto televisión. de vista de lo que te quieren mostrar, po. Sí, po. Y te pueden esconder mucho, pueden dejar mucho fuera de campo, Claro. ¿cachai? Entonces, hay que tener ojo, yo creo que con lo que uno consume, porque claramente no todo es verdad. Sí. Sabemos nosotros como creadores de la industria audiovisual, no solo de contenido, sino que de piezas, que sé yo, de información. Yo después de estudiar dije, claro, yo toda mi vida vi History Channel y le decía, wow, Claro. esto es ¿Tú así. juras que están realmente...? Claro, pero basta que tú le pongáis como una voz en off seria y, qué sé yo, imágenes que apoyen esa visión y podéis generar una noción en la sociedad de que esto está bien, de que esto está Sí, mal. po. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno consume Sí. porque Sí. si Ojo, no te lo cuestionáis, claro. alguien te da una visión que tú vayas a replicar, Sí. ¿cachai? Qué Creo heavy. que es Sí. un buen llamado a, no como una como teoría conspirativa ni mucho menos, pero un buen llamado a que si tú ves algo que te llama la atención y razona contigo, antes de asumir de que es cierto y en el fondo como poner las manos al fuego por sea cual sea la fuente que te entregó esa información, trata de validarlo por ti mismo, porque también hoy día vimos no solamente, bueno, traspasamos un poco como el mundo de la televisión, hoy día las redes sociales y sobre todo que hoy día tenemos como esta televisión portátil en nuestro bolsillo todo el día con nosotros. Pasa mucho el fenómeno y también obviamente las marcas se aprovechan de esto en el fondo con intenciones de marketing. De repente como veis estas cosas que están pasando, veis estos influencers perfectos, pero de repente se nos olvida que eso que se ve tan orgánico, alguien puso una cámara ahí para que fuera grabado y se viera orgánico, ¿cachai? Entonces también como que cuestionémonos eso dos veces. Claro, el Survivor, estos programas de que era como, estoy Claro, aquí. sí, Amigo, el camarógrafo que está grabando eso está También trabajando. está contigo, No, claro. no puede estar cagado de hambre y Claro. comiendo gusanos si está No. trabajando para una cadena Claro. gigante. Como que. No es verdad, ¿cachai? claro, sí, po. Y está bueno entrar en esa dinámica y es entretenido ver lo que te dicen, pero cuando uno yo creo que está ahí detrás de las cámaras y te das cuenta de lo que hay que hacer para que algo se vea como se ve, te das Mm. cuenta que no es tan real siempre, porque uno mismo Sí, po. falsea todo, Sí, po. ¿cachai? Sí. Sí. Sí, bueno, y Aquí también, no estamos en un. Claro. ¿cachai? No estamos en un esto link. Claro, es decir, pa. Los documentales Claro, lo sí. mismo, po. Sí, po. No mostráis todo, sacáis algunas partes Claro. y queda así como lo peor Claro. o lo Tu mejor. punto de vista. Pero por Tu eso punto también de los vista. documentales son tan, bueno, quizás eso ya otra línea totalmente distinta como de la industria audiovisual, pero los documentales tienen tanto de el director del documental. Cómo Sí. quiere contar la historia, qué imágenes va a usar, cómo lo va a hacer, ¿cachai? El documental, yo no soy mucho de documentales, pero esta serie que hizo Jordan, The Last Dance, que fue súper criticado porque en el fondo él contó la historia como él la quería contar y en el fondo él también fue quien compró los derechos de toda esa documentación de su última temporada para en algún momento hacer lo que hizo, que fue The Last Dance, que también fue obviamente como un batatazo monetario para lo que significó posterior. Pero él contó la historia como la quiso contar y dejó todo lo que él quiso dejar afuera y enfatizó todo lo que él también quiso enfatizar dentro de, ¿cachai? Entonces hay muchas posturas de como, oye, cómo pintaron a Pippen, cómo pintaron a Jordan. Hay actores que ni siquiera aparecieron ni una sola vez. Hay un jugador australiano que fue también, no sé si como pieza clave, pero él no, ni siquiera lo nombraron como en esta En el docu. docuserie. Y de hecho él, no sé si se picó, pero después él hizo como un mini documental de su experiencia haber sido Sin siendo, hablar de Michael respondiendo. claro, Jordan. siendo Ah. parte de Guau. esto, ¿cachai? Y de hecho como que hablaron, resolvieron como sus diferencias y todo, pero claro, como que no crean todo lo que ven. Pero sí crean este podcast. No, mentira, pero cuestiónense lo que consumen y validen que si realmente lo que están consumiendo y les gusta, como que validen qué tanto de cierto tiene, ¿cachai? Porque también nosotros mismos pasa que tú hoy día veías a cualquier persona en redes sociales hablando sobre algo que pueda conectar contigo de alguna otra manera detrás de un micrófono y automáticamente porque está hablando un micrófono, asumís que, Sabe todo lo que está diciendo. claro, Sabe, ¿cachai? claro. Y Entonces, está bien no saber, o sea, si Sí, nadie po. sabe, nadie tiene todas las Mm. claves, todas las respuestas. Claro. Yo creo que estamos todos en una búsqueda también Sí. de un lugar, de un espacio para hablar sobre algo que a ti te parece importante y conectar con la gente. Igual, lo que nosotros hacemos, también se dice, esto no lo comentamos el otro día, pero se dice que es el cuarto poder, son los medios de comunicación. Las películas y todo, porque en realidad como television
te va forjando un poco, ¿cachai? Como que una de mis últimas como crisis más existenciales fue pensar que toda la visualidad de las películas post-apocalípticas estaban generando que nosotros estemos seguros de que vamos a un mundo Que va a terminar. que va a terminar Sí, po. mal, ¿cachai? Pero ¿qué pasaría si es que toda la narrativa virara y fuera como, mira, vamos a tener un futuro próspero, a lo mejor estaríamos todos sabiendo Claro. que va a mejorar, pero porque se le da tanto bulla a lo contrario, todos como que estamos seguros que el mundo va a colapsar, Claro. que Sí. que viene la guerra, porque sí, Sí. eventualmente viene, pero... Uh, Pero Tenemos igual el Mm. poder de mostrar lo contrario. obvio po. que sí. Sí, Y po. me encantan como, no sé, los falsos documentales o las películas que te dejan una sensación de esperanza respecto al mundo. Es decir, que, no Sí. sé, a mí de pendejo me gustaban las películas que eran como de adolescentes que estaban descubriendo el mundo y que se entretenían, no sé, andando en bicicleta, no sé, Donnie Darko o Sí. Little Miss Sunshine o como esa narrativa que Sí. no es tan, eh, Caótica, terrible. claro, Claro. pesimista, sino Sí. que bueno, te dan ganas de vivir y decir, mira, qué lindo lo que es Sí. relacionarse. Eh, Sí. creo que tenemos ese gran poder y a veces no somos Oye, conscientes nunca de lo había que... pensado. Como Sí. que tenemos el poder de mostrar el Sí, mundo de otra forma. mucho, Claro. sí, Como tú lo quieras contar. Sí, po. claro. Sí, po. Heavy. Qué Sí, po. lindo. Sí, Ah. gente, no vean Como, noticias. como decía Peter Parker, un gran poder conlleva una gran Una gran- sí. responsabilidad. Sí. Oye, Miño, haciendo, bueno, alineando todo lo que venimos conversando del cine, tú hoy día eres presidente de la ACC, Asociación Chilena de Cinematografía. Cinematografía, exacto. Cuéntanos un poco más de qué hacen y en el fondo como qué rol juega esta asociación en la Ujú. industria cinematográfica y audiovisual en Chile. Sí, bueno, la Asociación Chilena de Cinematografía es una asociación gremial que reúne a personas que trabajan para generar la imagen audiovisual. Directores de fotografía, pero no exclusivamente directores de fotografía, sino gaffer, postproductores de color, eléctricos, gente de cámara. Y hay varias asociaciones en la industria nacional que tienen sus símiles en todo el mundo. O sea, Estados Unidos, Gran Bretaña, Venezuela, Colombia, Australia, todos los países, España tienen como Asociaciones. asociaciones, Asociación. claro. Y son instancias donde nosotros nos reunimos, conversamos de la imagen, eh, potenciamos la difusión del trabajo de las personas que están asociadas y generamos conversaciones que nutran a la industria, eh, pero desde siempre la creación de imagen, con foco en las nuevas tecnologías. La asociación tiene buena relación con muchas marcas que incluso son nuestros sponsors y que ellos propician que hagamos workshops, que hagamos el mismo podcast que estamos lanzando hace un tiempo, eh, donde podemos hacer un aporte a que nos encontremos, a que discutamos y a que también nos apapachemos. Igual la Mm. industria creativa, la industria audiovisual es un lugar como bien a veces árido, inhóspito, pero cuando te conectáis con gente que vibra, que no sé, pues que le pasa algo cuando ve un lente Mm. o que piensa, no sé, cómo se hizo esto y podéis discutirlo con alguien o incluso en la asociación, bueno, están desde los grandes directores de fotografía, maestros que vienen de mucho tiempo y que han sido como la primera, segunda, tercera generación de personas que ejercen esta profesión acá. Eh, o sea, es demasiado exquisito poder hablar con un Sergio Armstrong y preguntarle qué pasó en el rodaje de, no sé, El Club. Eh, Qué bueno. onda, podías hablar con Benjamín Echazarreta y que te cuente un poco del rodaje de Gloria. Hemos estado así, Entretenido. onda, por nombrarte los grandes referentes, o los principales directores de fotografía que hacen las grandes producciones. Pero también hay estudiantes, hay gente que quiere aprender y que quiere vincularse, y yo creo que ese espacio es lo que propicia la Asociación Chilena de Cinematografía, la ACC. Sí. Buena. Bueno, bacán. Oye, y bueno, todos invitados también a escuchar el podcast. ¿El podcast qué tipo de Sí. cosas conversan y cuál es como un poco el objetivo que tienen con el podcast? Enfoque ACC es el nombre que le dimos al podcast de la asociación, y en él se entrevistan a las personas asociadas. Bacán. Y se hace
un foco especial en alguna obra y en la trayectoria de esta persona. De cómo llegó, dónde estudió, de cuáles fueron sus referentes, sus problemas, qué sé yo, sus marcas de vida, como ya sea territorial o eh, étnico, porque alguien que sea de, no sé, de ciertas zonas geográficas va a tener una visión del mundo que va a ser distinta a alguien de Santiago, a alguien de Arica, ¿cachai? Sí, po. Entonces, eh, busca un poco valorar esta diferencia y las historias que están detrás de la gente que está haciendo la industria hoy en día. Bacán. Sí. Oye, ¿y el podcast está en YouTube? ¿De qué manera podemos como conectar con la asociación y enterarnos un poco de lo que están haciendo? Bueno, en la asociación tenemos 3 vías principales de difusión de todas las actividades y lo que se hace, que es la página web, el Instagram, que es accchile. O sea, accchile el Instagram, accchile.com la página web. Ahí lo vamos a dejar. Sí. Y en YouTube también tenemos nuestro canal, Bacán. donde se suben muchas conversaciones, se está subiendo ahora el podcast. Hemos hecho algunos talleres que hacemos harto también. Buena. ¿Y estos eh, talleres son de pago, de acceso público, gratuitos? ¿Cómo funciona? Gratuito, es todo Bacán. gratuito. Bacán. Sí, Ya. se Qué bacán. gestiona desde los recursos que nos llegan desde los sponsors, Buena. a quienes agradezco, porque son marcas que están súper vinculadas y que están trayendo nuevas tecnologías y que están súper preocupados De que funcione. de que funcione, ¿cachai? De empujar un poco Bacán. más y de darnos a nosotros nuevas herramientas para que podamos ir mejorando y evolucionando en nuestras formas narrativas, ¿cachai? Sí, bacán. Y los talleres principalmente son para gente asociada y también estamos haciendo en algunos invitaciones abiertas. También tenemos nuestro seminario anual Ujú. que se llama Ampliar la Mirada, y en Ampliar la Mirada se hacen charlas, talleres, vienen marcas a presentar tecnologías nuevas, Qué bacán. sí, se hacen conversatorios entre directores de arte, directores de fotografía, para que en el fondo nutramos la industria desde nuestra área, ¿cachai? Bacán. Sí. Qué Qué buena. buena. Oye, y siguiendo la línea del cine y un poco lo que están haciendo, ¿cómo veis el futuro de la cinematografía en Chile y Latinoamérica? El cine, la narrativa latinoamericana está creciendo mucho en el sentido de que ya no es cultura como hegemónica que viene del hemisferio norte hacia el hemisferio sur y nosotros vemos las películas, qué sé yo. Eh, ha pasado en varias industrias, pero en el cine particularmente ya tenemos acceso a las mismas cámaras que se usan en Estados Unidos, bueno, no los mismos presupuestos por razones obvias, Claro. em, pero sí, ay, se me fue la idea. Herramientas similares. Claro, herramientas similares y en el fondo estar en un estándar donde ya, no sé, el acceso a una cámara no es un impedimento para que tú puedas hacer una película. Claro. Ahora, las películas que se hacen acá, creo que han ido tomando, no sé si como ciertas luchas, pero elementos característicos, han tomado elementos característicos de la cultura latinoamericana eh, para poner en valor y para mostrar al mundo. O sea, Bacán. tenéis producciones como las grandes producciones del último tiempo que han tenido un impacto mundial como importante, no sé, El Eternauta en Argentina, 100 años de soledad en Colombia, acá en Chile ahora está por salir mm, una ¿Isabel producción basada Allende? en Isabel Allende, sí, La Casa de los Espíritus. Ah, sí. Entonces, como que se está valorizando un poco cuáles son las narrativas que acá salen Mm, y las historias, porque no es lo mismo hacer una historia em, en, en el hemisferio norte que hacerla acá. O sea, tenemos exacto. contextos distintos, geografías distintas, problemáticas Mm, distintas. Ahora, también hay obras que tú podéis ver y son más universales. Yo creo que esas son las obras que trascienden. Claro. O sea, El ladrón de bicicletas, película Claro. italiana de posguerra. ¿Por Claro, qué hacían eso así? En ese contexto era porque era lo que había, sí, ¿cachai? po. Sí, al final creo que nunca nos hemos cuestionado como em, cosas que se ven muy influenciadas por el hemisferio norte, en el hemisferio, o sea, sí, por el sí, po. hemisferio norte y el hemisferio sur.
en base a las películas, ¿cachai? Como, no sé, la Navidad con nieve, así como, bueno, onda para todo Latinoamérica y para Sí, todo Centroamérica y para toda la mitad del mundo, la Navidad es en verano, po, weón, claro. Sí, ¿cachai? po. Como que son conceptos que se ven como, no sé si tergiversados, pero es como que tú uno crece pensando que es el viejito Que es pascuero y la así, pero cuestión no. Claro, hay como una y claro, disonancia ahí medio claro. Sí. cognitiva entre Y, lo y que es también pasa un el tema que imaginario. en Estados Unidos es como la temporada de estrenos es en junio-julio, que es nuestro invierno, el verano de ellos, porque ya van mucho al cine en el verano porque es cuando tienen tiempo libre, Mm. ¿cachai? Es como tú una cultura de cine, de ir al cine, que es muy distinta también a la cultura de ir al cine acá en Chile, ¿cachai? Entonces como que hay varias como cosas como culturales, de geografía que tú venís diciendo que hacen como esa diferencia. Yo esperaba todos los 7 de junio para ver Harry Potter. Ah, Siempre. Junio, Titi, mucho estrenado. de... Ah, Sí, la Titi es fanática. soy fanática. Ah. Oye, y hoy día, ¿qué impacto veía en las redes sociales que un poco afecta como este mundo cineasta? Yo creo que había un cruce entre esta cultura audiovisual o este lenguaje audiovisual más como de las películas y de las grandes producciones que se trata de aplicar a producciones más pequeñas o no sé, que van a tener una salida en digital, porque es la cultura visual que nosotros tenemos arraigada. Y a su vez, las grandes producciones también están tomando elementos de las nuevas narrativas, los nuevos ritmos que las redes sociales han impuesto. O sea, ver películas como Every Time, Everywhere, All at Once. Lo dije, qué difícil. Eh, Son películas que yo creo que hace 20 años no podrían haber surgido porque los ritmos, la narrativa, Mm, digamos, rizomática, no estaban tan instaladas, pero ahora nosotros tenemos muchos puntos de focos de atención y es un mundo bien dinámico, entonces eh, el ritmo de vida creo que se ha plasmado en estas nuevas narrativas, ya sea de lo cinematográfico o de lo de red social, que digamos es como Claro. la gran plataforma, porque antes el cine se proyectaba, no sé, hacían noticieros los sábados y te pasaban muchos noticieros hechos en cine. Luego eso viró a tardes de películas, donde mostraban 3, 4 sí. películas. Después empezó la televisión y ya las noticias se dan acá y las películas quedaron relegadas allá. Eh, Luego, bueno, el internet también Claro. fue Después una como gran revolución y y las redes sociales. el consumo de contenido on demand, que en el fondo ya no Claro, lo tengo que ver cuando lo pasan, sino que lo veo cuando quiero. claro. O sea, Netflix, Claro. digamos que le dio un giro en 360 o en 180 a la industria del blockbuster, Sí, de po. la distribución. Y también en la música pasó con, no sé, Sí, Spotify, po. YouTube. Sí. Ya. Claro. Creo Hay que que adaptarse entonces. es que va todo cambiando. Claro. Lamentablemente, lamentablemente, chicos y chicas, esto cambia y cambia siempre. Yo creo que hay que lograr encontrarle la vuelta Mm, y darle el sentido a esto, porque si quería hacer películas como las de antes, con los ritmos de antes, a lo mejor no voy a encontrar un mm, Claro. público porque ya cambió ese ya contexto. Sí, po. cambió, sí. Sí, pero Claro. también cambió la mentalidad o como la manera de consumir las cosas. Entonces, aunque ese público siga existiendo, ahora están consumiendo otras cosas, ¿cachai? Claro, o creás en celular, Sí, ¿cachai? po. ¿Cuántas Sí. Sí, producciones grandes ya hay películas hechas en celular claro, y está todo bien, son películas igual. claro. Lo único que no cambia es que todo cambia. Claro, la Sí, única constante es el cambio. sí, po. Cacha. Brigio. Me gusta esa frase. Oye, ¿qué consejo le daría a alguien que esté empezando en el cine o en la industria audiovisual hoy día con toda esta como redes sociales, inteligencia artificial y como toda esta parafernalia que estamos viviendo? Eh, Creo que lo primero es que se armen de paciencia, porque el camino no es una carrera corta, sino que es más bien una maratón, donde tenéis que guardar y ir dosificando tu energía y eh, teniendo claro cuál es el fin y saber que hay gente que, claro, le resulta muy fácil y muy rápido, pero a la mayoría como que tenemos que buscarla y qué sé yo, darle una vuelta, encontrar tu espacio. Lo otro también es que no hay dos carreras iguales. Cada persona es una historia y un desarrollo profesional particular, entonces Mm,
no sacáis mucho con estar viendo qué está haciendo el del Claro. lado. O sea, en términos de cómo llegó ahí, porque tú no Claro. vas a llegar ahí de esa manera. Claro. Porque tú te relacionáis distinto con otras personas, con, qué sé yo. Otras vivencias, todo. No hay un camino pavimentado que tú digas como así tiene que ser Ese para es, poder hacer no. eso. Claro. Como que puedes Mm. llegar ahí de distintas formas. Sí, Que... y cada uno tiene que lograr cimentar su carrera en base, yo creo que a convicciones y a ideas que tengáis, que queráis, no sé, realizar y tener paciencia. Sí, sobre qué todo, buena. mucha paciencia. Creo que se repite harto como tener un objetivo, tener una visión y ser flexible en el camino. Como que siento que está bien mirar para el lado en el sentido como que está haciendo él, poder también sentir como esa urgencia o como ese sentimiento de ser un poco competitivo, Sí, porque obviamente la en el, competencia igual es buena. sí, po, en Sí, el po. buen sentido de la palabra, para poder compararte y saber dónde tenés que mejorar, pero también entender que el proceso es muy personal de cada uno y a lo mejor lo que a ti te funcionó no necesariamente me va a funcionar a mí, lo que a mí me está funcionando no tiene por qué funcionarte a ti. Sí, es súper personal la carrera. Para bien y para mal. Claro. Oye, muy buena conversación. Estaría mucho más conversando de teorías conspirativas, pero en honor al tiempo de la audiencia no hemos terminado. Así que bueno, todos los que han llegado hasta acá, invitación a suscribirse, a seguir a Miño, a seguir a la ACC. Vayan a ver el podcast de la ACC también. Genera interacción, coméntenos qué le pareció y cuéntenos a quién les gustaría que invitemos en próximos capítulos. Lo hemos escuchado harto, han generado interacción, han dejado su emoji. Pero cuéntenos así como, oye, queremos ver a esta persona nos gustaría que lo entrevisten, o esta persona la queremos escuchar, su historia, etc. Así que en esta sección, el invitado nos deja un emoji que le guste, tu emoji favorito, para que todos los que llegaron hasta acá lo comenten y nos demuestren de que están generando interacción. Y al cierre de la temporada 2 Dos. vamos a sortear un premio sorpresa entre todos los que hayan generado esa interacción. Ya tuvimos Mm. ganador de la temporada 1. Se ganó un estabilizador para celular y un disco sólido, que siempre el Súper. almacenamiento nunca sobra. Ojo ahí, gente. Y todavía no tenemos definido el premio, pero sí tenemos definido que va a haber concurso para la temporada 2. Así que tíranos Mi tu emoji. emoji. Ese. El de lo que hay con la Sí. bonito. Que Bacán. parece que ya es medio boomer. Ah, no, a está esta época, perfecto. Ok. Yo, caché que. El que manda a los papás. Sí. Ah, bueno, pero es que ahora es papá, po. Claro, ese Ahí padre, está. tengo la potestad. Welcome to the Dad's Club. Buena. Oye, no hemos terminado. Falta una sección. Falta la última sección. Preguntas Caramba, rápidas. me encanta. Ya, mira, tienes que responder lo más rápido posible. Puede ser una palabra o una frase. Ya, Lo primero que se te venga a la mente. voy. Sin pensarlo mucho. Estoy en blanco. ¿Estás preparado? Siempre. Qué buena respuesta. Nunca me habían dicho siempre. Sí. Todos dicen, como, no. Sí, así como, no, Todo- no estoy preparado. Entran en pánico. Ya, primera pregunta. Una película que siempre recomiendas. Little Miss Sunshine. Una herramienta o equipo que nunca puede faltar en un rodaje. Cámara. Se me quedó la cámara. Oh, la tarjeta, no olviden la tarjeta. La tarjeta. ¿Cine, televisión o publicidad? Qué difícil. Yo creo que está ahí entre dos. Está como ¿o no? el meme. Estoy Diablo, entre cine y qué publicidad. difícil. Sí, estoy entre cine y publicidad. Me encanta la publicidad, lo paso súper bien haciéndola. Tiene un fin muy distinto que el cine. Tiempo de trabajo, pero el cine, obvio que tiene un rinconcito súper especial en En mi, tu en mi corazón. Claro. Entonces cine. Cine. ¿Sí? Pero es que el cine es muy lento. Pero a mí O sea, me gusta. de realizar, ¿cachai? Una película Sí, po. 3, 4, 5 años. Sí, po. En cambio, la publi es como ya, ¿qué hacemos pasado mañana? En 2 Sí. semanas. Oye, hay que scouting. Ya, Qué ¿qué necesitamos? heavy. Me Claro, más encanta eso. dinámico, ¿cachai? Son más magias Siento que- distintas al final. Sí, la magia, sí, la magia. Ya, podemos bajar entre los dos. La magia del Ya. cine. Ya. Y una ciudad donde te gustaría filmar. Ay, qué lata, pensé en Nueva York, así. Pero Chao, digo, ¿por Nueva qué no York. pienso en Chile en una, no sé? Nah, ya, Nueva Yo York. yo creo que es porque estamos influenciados por todas las películas gringas que se hacen en Nueva York. Yo creo que a todos o a mucha gente le ha pasado, a los que han tenido la suerte o oportunidad de viajar a Estados Unidos específicamente
Y tú estás en Estados Unidos y decís como, bueno, esta weá parece Esto una es un set película. y es Y efectivamente. no es, claro, no es que súper parezca así. una película, es porque todas las películas se hicieron ahí, entonces Sí. tú razonáis con todo como si fuera una película, pero realmente es como la vida real. Estados po. Unidos falso. Sí, po. Ah, Bueno, ¿te cachai? Claro. Es un set de televisión. Sí. Ah. claro. Ya, y la última pregunta. Television. Ah, ¿qué prefieres? Uf. ¿Técnica? ¿Ya? ¿O emoción en una imagen? Es que la técnica me emociona. buena verdad, respuesta, ¿verdad? buena respuesta. Sí, porque en verdad yo cuando veo un slow motion Sí, es como, wow, cuánta luz Sí. metieron acá, ¿cachai? Sí. ¿Cuántos cuadros por segundo? Pero la emoción creo que es el resultado final o Como el, lo que el quieres goal llegar. final. Claro, Sí. pero la técnica es lo que a mí me apasiona, que es cómo traducir o cómo lograr inducir una sensación con todos estos elementos del lenguaje, ¿cachai? Claro. Sí. Al final va de la mano porque si hay buena técnica, sí o sí vas a sentir algo con eso. Sí, pues, Porque- todo el rato. ¿Verdad? No lo había pensado así. Bueno, Claro, eso o eran sea, las preguntas rápidas. Buena técnica para llegar a esa emoción. Sí. Claro, porque si alguien te dice, un director, oye, quiero un retrato de un personaje pero que me dé nostalgia, ya, ¿cómo lo hacís? ¿Cachai? ¿Lo hacís Sí, con po. un angular? ¿Lo hacís con un tele? ¿Lo hacís con qué ¿Qué diafragma? tipo de iluminación? Claro. Claro, Todo. el sunset o un día nublado. Sí, po. Claro, qué plano, sí. ¿Qué colores? Claro. Colores, qué Bueno, y no importante. también hablamos hay de los todo, sí, pues, hay colores. todo un mundo detrás Es un de la mundo, colorización. Me encanta, Sí. weón. Oye, muchas gracias. Todo invitado a, bueno, suscribirse al canal, seguirnos en Instagram, seguir a Miño, ver el podcast de la ACC también que están ahí dándole. Así que nada, pues, tremendo capítulo. La Sí, foto. Buenísimo. A ustedes, Saquémonos muchas una gracias. Sí. foto. Bueno, estamos cerrando muy rápido, pero sí, Ah. agradecer públicamente a Miño por darse el tiempo de estar acá. Sí. Siempre somos muy agradecidos de todos nuestros invitados. Muchas gracias por darte el tiempo, estar acá, compartir lo que nos acabáis de entregar. Para nosotros yo siempre digo como que usurpo de nuestros invitados porque para mí son muy llenadoras todas estas conversaciones desde un punto de vista que realmente no conocemos y para nosotros también es súper bonito poder entregarles esto a ustedes que son la audiencia. Así que Sí, buenísimo. muchas gracias No, por a tu ustedes, tiempo. gracias Ojalá por el les espacio. sirva. Sí, ¿Algún absolutamente. mensaje de cierre que te gustaría dejar? No, ¿qué diría? Que sigan su instinto, su motivación, que busquen su motivación y como ustedes también, cómo conectar, cómo nutrirse de las visiones distintas, porque yo creo que todos tenemos algo que decir y que nos puede transformar. Wow. Totalmente. Wow. Brígido, Me sí. encanta. La Saquemos una foto. foto. 1, 2, 3.